Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente señaló que sería importante renegociar el Acuerdo de París para que su nación vuelva a tener en cuenta este tratado que es vital en la lucha contra el cambio climático y que además ya cuenta con la aprobación de 195 países del mundo. ¿El arrepentimiento de Trump? El hermético presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró días atrás que el país norteamericano podría volver al Acuerdo de París, pero con nuevas condiciones y que no perjudiquen la economía de su nación. Es un acuerdo con el que no tengo problema, pero tuve problema con el acuerdo que ellos firmaron, porque como siempre hicieron un maltrato, así que concebiblemente podemos volver a él. Además, Trump indicó que le preocupa el medio ambiente y que quieren agua y aire limpio, pero al mismo tiempo negocios que puedan competir. Por esta razón prometió más oportunidades de ingreso para las petroleras, abriendo la exploración de petróleo y de gas natural en más del 90% de las aguas continentales del Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Al parecer, las últimas decisiones tomadas por el presidente norteamericano serían con el fin de convertir a Estados Unidos en el nuevo rey del petróleo, como ha sido afirmado con anterioridad desde Washington. La decisión de abandonar el importante Acuerdo de París sobre cambio climático fue anunciada en junio del año pasado, pese a las críticas de sus pares debido a que la Unión Americana es uno de los mayores emisores de gases efecto invernadero. Según la Secretaría General de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, Estados Unidos no había presentado formalmente su solicitud de retiro del tratado, y si lo hiciera, la desvinculación no sería efectiva sino hasta el año 2020. En San Francisco, Estados Unidos, saludamos a Adriana Quintero, directora de la organización Voces Verdes. Además, también dirige la participación de socios del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Queremos saber cuáles son las medidas del presidente Trump y ¿de qué manera ponen estas en riesgo el medio ambiente, según expertos y activistas? ¿Cuál sería el impacto directo en los Estados Unidos el anuncio de esa explotación petrolera conocida durante los últimos meses? Bueno, primero que todo, hola Harriet y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hemos visto que el patrón que lleva el presidente Trump desde que empezó es en realidad con poca consideración en cuanto al medio ambiente. Y este anuncio del presidente Trump de aumentar la explotación del petróleo es sumamente dañina no solamente para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, ya que sabemos que la contaminación debido a los combustibles fósiles, como el petróleo, está causando y empeorando la situación del calentamiento global. Y en un momento donde estamos viendo que se están acabando los nevados, se están derritiendo los glaciares, hay tormentas extremas, este no es el momento para emprender más explotación petrolera, más desarrollo de ese tipo de combustibles fósiles. Es al contrario el momento de limitar esa explotación y usar tecnologías nuevas y más limpias. ¿Sería posible detener esas acciones? Es decir, estas acciones, las de explotar más, es algo que realmente el público, por lo menos aquí en Estados Unidos, pero en realidad en todo el mundo, está ya viendo que esas son las tecnologías del pasado, son sumamente contaminantes, empeoran la calidad del aire, empeoran nuestra salud, empeoran el medio ambiente, amenazan nuestros hogares y no son buenas para la economía tampoco. O sea que realmente la gran cantidad de individuos que están a favor de la protección ambiental y especialmente de las tecnologías verdes y energía renovable están en muchísimos grandes números de los que están pro combustibles fósiles. En ese campo están solamente realmente las grandes petroleras, los que están desarrollando grandes cantidades de carbono y estamos viendo que ya la balanza está a favor de la energía limpia y renovable y no de estos combustibles que son sumamente contaminantes. Ante esa negación de la administración Trump sobre el cambio climático y los efectos de las decisiones presidenciales, ¿cree entonces que Estados Unidos podría enfrentar un posible apocalipsis ambiental a largo plazo? La verdad es que sí, ya estamos viendo ese problema, y no solamente a largo plazo, estamos viéndolo
en un momento inmediato, porque las decisiones que se toman en este momento, por ejemplo, la decisión tan irresponsable de remover a Estados Unidos del Tratado de París en cuanto al cambio climático es gravísima, pero no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Pero además de eso, específicamente para Estados Unidos, es malo porque impacta nuestra economía. Estamos en un momento donde las industrias están desarrollando automóviles eléctricos, y están desarrollando más energía solar, incluso países como la China y incluso en Latinoamérica también estamos viendo que está creciendo el movimiento que es anti-contaminante, que realmente es pro energía verde y renovable y por la protección ambiental. O sea que el mayor riesgo es que las políticas del presidente Trump nos van a dejar atrás, van a llevarnos hacia el pasado y no hacia el futuro. Y eso no nos conviene para nada. En cuanto a la explotación en marina y de petróleo costa afuera, eso sí que es tremendamente perjudicial también, no solamente por salud y por el cambio climático, sino también por la contaminación de los océanos y potencialmente de las playas, y eso obviamente impacta el turismo y la economía. O sea que tenemos que pensar en esto de una manera que realmente emprende todo el ecosistema humano y no solamente como una acción singular que no tiene impacto más allá. Adriana Quintero, directora de la organización Voces Verdes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un placer. De otro lado, la Unión Europea prohibió el comercio de aves exóticas. Aves exóticas. La Unión Europea prohibió el comercio de aves exóticas para frenar la propagación de la gripe aviar en Europa, lo cual redujo en los últimos meses en un 90% el comercio de esta especie a nivel mundial. Esta es la conclusión de un estudio realizado por un equipo internacional en el que participaron investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que posteriormente fue publicado por la revista Science Advance. Según el análisis de los datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, sobre la cantidad de aves capturadas entre 1995 y 2011, el comercio de aves disminuyó 1.3 millones a 130.000. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de España afirma que Portugal, Bélgica, los Países Bajos, Italia y España son los principales destinos de este comercio. El análisis de este informe podría ayudar también a desarrollar nuevas políticas internacionales para reducir la propagación de enfermedades aviares y los impactos negativos que la expansión de especies exóticas pueden llegar a tener sobre la biodiversidad mundial. ¿Crudo menos nocivo? La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que un destacado grupo de sus colaboradores creó una molécula que facilitaría la obtención de petróleo menos perjudicial para el medio ambiente. Los investigadores aseguran que la molécula opera como un indicador para determinar los canales preferenciales de flujo de yacimientos petroleros. En pocas palabras, para conocer el desplazamiento de los fluidos a unos 2.500 metros de profundidad. También explicaron que el componente es biodegradable y capaz de ser detectado en concentraciones mínimas, además de ser resistente a la salinidad, a las altas temperaturas y a la presión. Los expertos creen que diversas sustancias químicas como estas pueden aumentar la producción en donde el petróleo ya no fluye con facilidad hacia la superficie. ¿Cómo funciona? El procedimiento consiste en introducir la molécula en el fondo de los yacimientos y establecer hacia dónde terminan trasladándose los fluidos. El objetivo primordial es la recuperación mejorada de crudo en yacimientos del tipo carbonatados, como resulta ser la mayoría de los depósitos de petróleo en México y de los que puede extraerse solamente entre el 30 y el 40%.